para analizar un poco no solo el resultado de la elección que sorprendió a muchos, no a mí. No es casual en el Grecia, después de la crisis económica, o de debilidades políticas, de faltas de respuestas, la red Debilidad autoritaria. política. Cintia García habló de debilidad política refiriéndose a un gobierno peronista. Es que quien conoce un poco de la historia de la ciencia en la Argentina... Quien conoce un poco, o sea, lo único que conoce es él, la Argentina, no los que vivimos, ¿no? Cuánta soberbia aparte, ¿no? Y Milei es un populista de derecha. Hay cosas que podrá hacer y otras que no. El famoso teorema de Baglini, ¿no? Yo escuché mucho esto como crítica general, ¿no? De muchos periodistas a Javier. Bueno, lo del teorema de Baglini. Se terminó la grieta, ahora van todo contra Milei. Que brindo por la libertad avanza. ¿Cambio o sigo con este forro? Bueno, ¿cómo están? Quiero contarles que me tomé una semana para analizar un poco no solo el resultado de la elección que sorprendió a muchos, no a mí, sino también porque me pareció que estaba bueno dejar que el periodismo, que los analistas políticos hicieran sus propias expresiones públicas sobre lo que evidentemente tendría que haber sido un mea culpa. Estos que durante años se dedican y su trayectoria está basada en analizar encuestas y analizar y proyectar resultados, yo pensé que iban a ser un mea culpa. Lejos, obviamente, lejos de ese mea culpa, por eso esperé una semana a ver si llegaba, me encontré con la sorpresa de que siguen operando, de que siguen mintiendo, de que no se hacen cargo de los resultados erróneos, de esas encuestas con las que hacen fortunas, que venden, y que también manejan muchas veces los movimientos del mercado financiero, anticipando resultados que no son. No es la única elección en la cual han anticipado resultados que no se dieron, pero sí pensé que esta vez, sobre todo por ser la segunda situación electoral en la que le han pifiado y por mucho, iban a ser un mea culpa. Algunos tuvieron la prudencia de llamarse al silencio, y otros siguen vendiendo encuestas mentirosas. No voy a personalizarlo porque creo que es un gran sector que hace una industria y un negocio del análisis político falso, fake, como dicen los chicos. Pero sí me voy a dar este gusto de decirles a todos ellos que brindo por la libertad avanza y que ojalá en algún momento los pueda escuchar alguna vez teniendo un poquito de autocrítica. Finalmente pasó lo que muchos de nosotros que estamos en la libertad avanza haciendo recorridas territoriales vimos que pasaba. Nosotros sentíamos que había un calor popular alrededor de Javier en cada territorio que él pisaba, que no estaba en simetría con lo que los encuestadores y algunos analistas políticos / periodistas políticos decían que eran las posibilidades reales de Javier Milei en esta elección. Nosotros veíamos mucha afinidad, mucha empatía de la gente, que sí se vio plasmado en el voto en estas primarias o en estas PASO. A mí no me sorprendió por eso, porque en esos recorridos que pude hacer con Javier, con Caro Píparo, con Vicky Villarroel, yo veía mucha empatía. Lo que sí me sorprendió es ver un mapa que usualmente tiene algunos territorios pintados de un color político, pues verlo como lo vi, prácticamente pintado en su totalidad en color violeta. Eso sí me sorprendió. Yo creo que hay que reconocer que Javier tuvo una mirada táctica de la política que nunca nadie avisoró, que nadie desde el marketing político le arrojó como estrategia, sino que fue una propia decisión, que es que en muchos casos ni siquiera hizo una recorrida en alguno de los lugares en donde ganó. El no llevar a cualquiera arrastrado de su boleta, a cualquier candidato, por ejemplo, provincial como gobernador, fue una estrategia de Javier. Y muchos decían, es imposible ganar una presidencial en una provincia en donde él no lleva un candidato propio como gobernador. Javier desafió los manuales de estilo de la política argentina. Por eso ningún analista proyectaba lo que finalmente fue este resultado, porque los desafió ellos mismos. Es un barajar y dar de nuevo en la política lo que sucedió, es un hecho histórico, pero no lo digo como una cuestión fanática, lo digo como una cuestión verdaderamente de análisis. Quebró muchas de las cosas que estaban prácticamente como incuestionables dentro de la política argentina. Por ejemplo, esta,
sí se puede ganar como candidato presidencial sin tener un candidato distrital, sin tener un candidato propio que vaya por esa provincia como candidato a gobernador. Sí se puede, lo demostró Javier. También se puede hacer un recorrido austero en una campaña política. Quitemos el mito de los 100 millones de dólares para ganar una elección. No todo es comprable. Cuando alguien dice la verdad y de verdad propone un equipo de gobierno y una gestión de gobierno con un programa a 30 años, si eso surte efecto con la empatía de lo que la gente necesita, pues el cambio cultural no es un cambio que se compre con 100 millones de dólares. Javier venció ese mito que hace unos cuantos años está dando vuelta, que para ser un candidato presidencial hay que tener mucho dinero y tener una campaña multimillonaria. Creo que también hay que decir que Javier rompió el mito de que en la provincia de Buenos Aires no se corta boleta. Caro Píparo hizo una elección fenomenal, pero Caro Píparo incluso tuvo un resultado mejor que los candidatos a diputados por esa provincia, por la provincia de Buenos Aires tuvimos. Y el resultado de Javier en la provincia de Buenos Aires fue superior también al de Caro Píparo, entonces sí hubo corte de boleta. Y sí se puede ganar en municipios la candidatura a presidente cuando un intendente es de otro color político y gana ese intendente de otro color político. Entonces, se rompieron muchos mitos. Por eso digo que esperé una semana, porque esperaba autocríticas. Y no las hubo. O por lo menos no la hubo en su amplio espectro o en su mayoría. Para nosotros, que éramos señalados de locos, que mucha gente, como me pasó a mí, me insistió con reconsiderar mi decisión, algunos de buena fe, lo digo de verdad. Muchos creían que yo estaba desperdiciando mi carrera por hacer lo que creía que era lo correcto, hacer lo que sentía. Para muchos de nosotros fue una reivindicación. Pasamos de ser un grupo de locos absurdos a ser personas con posibilidades reales de gobernar. Pero más allá, no lo digo por una cuestión de ego, lo digo por una cuestión de sentir que eso que yo miraba en la gente cada vez que recorría la calle, evidentemente no era desacertado. Hay un territorio para caminar, hay un territorio para recorrer, hay cambios que la gente aplaude y celebra. También creo que es importante que lo que pasó y lo que marcó esta elección es que arrojen lo que arrojen para desprestigiarnos, inventen los amoríos que nos inventen, hagan lo que sea en redes sociales con campañas pagas. La gente no es tonta y ya todo eso no surte efecto. Bueno, el día de la elección yo estaba muy tranquila, muy confiada. Creo que todos en el espacio estábamos transitando tranquilidad porque se había hecho todo lo posible, empezando por Javier, que se lo vio muy tranquilo. No teníamos nada que recriminarnos. Con los recursos que teníamos hicimos lo mejor posible. Yo fui a votar, ustedes saben que mi distrito es 3 de febrero, fui al colegio, hice la cola, fui a votar, no tuve ningún inconveniente, pero sí en contacto y en diálogo con gente en el conurbano bonaerense que me escribe, que son vecinos, que son amigos, familia de otras zonas distintas a las que yo vivo, ¿no? Pero al fin y al cabo, Gran Buenos Aires, muchos mensajes hablándome de la falta de boletas. Tuvimos, evidentemente, algunas fallas en la fiscalización, porque es un espacio que se está lanzando una campaña magnífica con los recursos que puede y con el tiempo que tiene, porque todos nosotros, como ustedes verán, seguimos manteniendo nuestros trabajos en la actividad privada, que es lo que nos da el combustible para poder hacer la campaña. Y eso es lo que vamos a mejorar. Pero esa mejora en la fiscalización es imposible si no contamos con la ayuda de la gente que cree en este espacio, que cree en que hacer justicia y que la justicia por mano propia es de una manera cívica, es de una manera democrática, es fiscalizando, es haciendo valer los derechos que tenemos todos a la hora de votar, cual sea tu voto, ¿no? Pero que en definitiva tengas todas las alternativas, el abanico necesario y justo de boletas cada vez que entras al cuarto oscuro. Eso no ocurrió. En muchas escuelas tuvimos hasta fotos, videos, denuncias, donde aparecían la boleta de La Libertad Avanza en distintos distritos cortadas, rotas, justo en los espacios en donde está el número de lista. Entonces eso era una discusión si se impugnaba o no el voto. Muy complicada la elección, la verdad. Y en la proyección que hizo nuestro espacio, en análisis interno de las distintas mesas, nosotros
recogimos el guante de la autocrítica y hay una proyección de que nos robaron 5 puntos por todas estas fallas que generaron muchas suspicacias, mesas en donde los espacios de Unión por la Patria o de Juntos por el Cambio no habían perdido votos y solo perdió votos Javier en manos del voto en blanco. Mesas en escuelas en donde el promedio de voto en blanco era del 5%, pero en algunas mesas saltaba al 12% y solamente afectaba el voto en blanco a Javier Milei. Suspicacias, obviamente, para entendidos, robo de boletas y robo de votos. Pero estamos dispuestos a afilar todo lo que haya que afilar de cara a octubre, con el tiempo que tenemos, para hacer un recorrido con fiscales que puedan ayudarnos, y por eso también llamamos a todo aquel que sienta que puede ayudarnos a que esta elección sea justa y honesta, a fiscalizar. Es muy importante. Nosotros nos apoyamos en ustedes, en la gente, y lo vamos a seguir haciendo en lo que queda de esta campaña. Para mí fue muy emocionante cuando yo fui a votar, el cariño de la gente, como me pasa cada vez, por suerte, que voy y transito la calle porque trabajo, porque soy un ser humano común y corriente, que agarro mi auto, me muevo de acá para allá, no tengo seguridad privada ni choferes como otros políticos. Y ese afecto de la gente también me hizo reflexionar sobre algunas cuestiones mías de la vida, ¿no? De decir, tomé la decisión correcta, fui una persona que sintió amedrentada su libertad de expresión, su individualidad como trabajadora honesta. Y entonces a quienes quisieron ultrajar mi libertad, y que sé que lo hacen con un montón de personas que van en contra de la libertad de expresión, yo les estoy disputando el poder. Pero no por el poder en sí mismo, ¿eh? Yo creo que algo que comparto mucho con mis compañeros de la Libertad Avanza y sobre todo con Javier es que mi felicidad pasa por cosas que yo ya tengo. Yo soy una mujer feliz. Yo soy una persona que tiene gente alrededor que la hace feliz. Mi felicidad pasa por pasar tiempo con mi perra, por pasar tiempo con mis amigos. No necesito mucho. Entonces, no necesito del poder para ser feliz. El poder del voto es para poder ordenar una situación que me parece que es muy desprolija en Argentina, de desequilibrios de poder, en donde el gobernante de turno se cree con poder de dominarte a vos la vida, en vez de devolverte las libertades que tenés que tener como individuo honesto en Argentina. Y yo quiero eso, igual que Javier. Queremos, con tu voto y con tu apoyo, devolverte el poder como ser libre que tenés que ser. Cerca de las 6:30, 7 de la tarde, yo me fui al búnker de Javier, que estaba en un hotel acá en el microcentro. Nos reunimos con todos en el piso 21, todos los candidatos. Tomamos un café, algunos pudimos comer algo, y toda la ansiedad y el apremio por conocer los resultados, que dicho sea de paso, me coloqué al lado del centro de cómputos que teníamos nosotros porque soy ansiosa y me gusta el dato duro. Yo observaba que los datos empezaban a exhibirse ya con un buen caudal de padrón escrutado, y sin embargo no lo daban a conocer. No les llegaba a los periodistas, no se publicaba. Justicia electoral de por medio, ¿no? Y eso también es otra de las maniobras de la vieja escuela de la política, esa picardía sin sentido de esconder el resultado y esperar a que los distritos de mayor caudal de votantes afines a tal ideología política sean relevados para poder mostrar los resultados. Viejos trucos de la política que ya no surten efecto porque no podés tapar el sol con las manos. Tarde, pero seguro dieron a conocer los resultados. Yo cuando veía que se iban computando cada vez más votos, más porcentaje del padrón, iba viendo cómo crecía la masa de votantes computados alrededor de la Libertad Avanza. Iba mirando distritos de la de la provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y ciudades del interior, y me sorprendían los resultados. Y sobre todo, ya lo digo, en algunas provincias en donde supuestamente Javier no tenía chances porque no tenía candidato propio a gobernador, y era arrolladora la elección que estaba haciendo. Así que lo viví con mucha emoción, con mucha ansiedad por salir, por festejar con él, con todos mis compañeros de la Libertad Avanza, como lo hicimos en ese escenario en donde en algún momento, seguramente habrán visto en las fotos, yo estaba emocionada. No estaba llorando de tristeza, estaba llorando de emoción. Y escuché un par de chicos que estaban en el búnker
que me gritaron, Marcela, fuerza Marcela, te admiramos. Y la verdad que ahí fue cuando rompí en llanto, porque obviamente me emocionó muchísimo la reacción de gente tan joven, seguramente primeros votantes, que estaban allí apoyándonos, celebrando y dándonos fuerza. Fue mucha emoción la que se vivió, porque pasamos de ser un grupo de locos a ser un grupo de gente que cree en el cambio de verdad, en que solo podemos tener resultados diferentes si hacemos cosas distintas con gente diferente. Una semana más tarde y con un vino de por medio, quiero mostrar un repaso nada más de algunas de las reacciones de los principales referentes de medios de comunicación de distintos sesgos, pero todos reaccionaron así. Mira. Hola, compañeros, buenas noches. Yo creo que hay que tratar de entender. No es que, bueno, como una gran mayoría votó Milei, entonces ahora tenemos que ser todos simples, lineales, no se analiza, no se teoriza, no se milita, porque si no la gente no entiende. A mí me parece que hay que... es cómo llegarles. Claro, exacto, a mí me parece que hay que tratar de entender y que no es casual que la respuesta, no solo en la Argentina, pensemos en el Trump de los Estados Unidos, en el Bolsonaro de Brasil, no es casual en el Grecia, después de la crisis económica, o en España, o en la propia historia, ¿no? Que después de debilidades políticas, de faltas de respuestas, la respuesta sea autoritaria y el voto se incline hacia una extrema derecha. Pero, Cintia, eso no es un fenómeno casual. Por lo que dijiste al principio. Cintia García habló de debilidad política refiriéndose a un gobierno peronista. No pensé nunca que iba a escuchar una cosa así. Un gobierno cuya composición de fórmula la ideó Cristina Fernández de Kirchner. Un mea culpa que de verdad me sorprendió. La percepción es que hay una respuesta autoritaria, no en el voto, sino en la propuesta política de Milei. A ver, yo creo que no se Milei plantean es tanto. autoritario, yo no tengo dudas, pero no lo votaron por eso. Pero eso es lo que estoy diciendo. No les importa que sea autoritario. Eso es lo que estoy diciendo. Hay una respuesta. A mí me encanta porque el periodismo habla de Javier Milei como si lo conociera, habla de un autoritarismo de una persona con la que a veces ni siquiera interactuaron nunca, jamás en la vida, porque por ahí Javier no les dio un reportaje. Entonces lo tildan de autoritario porque decidió no darles un reportaje. Es insólito. Pero no solamente eso, proyectan el autoritarismo en aquellos que eligieron a Javier Milei. O sea, media Argentina es autoritaria. Ahora, por haber elegido un color político que no es el que los representa a ellos, es un poco raro. La verdad que es una editorial un poco extravagante la que tuvo este medio de comunicación. Bueno, ahora vamos a eso también. Eso es lo que digo. Pero no. A mí me parece, sobre todo, yo haría un acto de intentar de comprensión, no directamente, esto es así, porque así, porque así, porque así, porque así, porque así. A mí me parece que hay que hacer... ¿No te parece que es votobronca? Sí, claro, pero me parece que hay que hacer un intento por comprender ese voto. No criticar ese voto o tratar de descifrarlo linealmente. Pero me parece que me parece que hay que comprender ese voto. Me parece que... También, digo, cómo subestiman a la gente, ¿no? Porque cuando la gente no elige lo que ellos representan, y digo, ¿no? Hablando de una editorial como la que tiene C5N, que siempre emparentó con el kirchnerismo y el peronismo. Cuando la gente eligió a Alberto Fernández en la fórmula que lo esgrimió presidente, gracias a que Cristina, vicepresidenta, lo eligió, o sea, algo inédito también en la historia, esas personas que votaron y apoyaron a Alberto Cristina, eran personas que eligieron votar algo diferente a lo que venía haciendo al poder gobernante que estaba encabezado Mauricio Macri. Y en ese momento, C5N no tildaba de autoritario al que quería un cambio, ni tampoco hablaban de voto enojo. Entonces, es un poco raro cómo van cambiando, de acuerdo a lo que les conviene, a algunos periodistas, sobre cuál es la mirada del electorado y cómo subestiman a la gente creyendo que la bronca los hace elegir algo en realidad diferente. ¿No puede ser en realidad que la gente esté votando por gente que no haya estado en la política en los últimos 30 años? Digo, ¿no? Les tiro una punta, por ahí se les cae esa idea para poder editorializar. Vamos a ver otra. Milei presenta con sus ideas como nuevas, pero la verdad es que quien conoce un poco de la historia de la ciencia en la Argentina sabe que la Argentina ha sido hackeada 2 veces por algo que se llama la fuga de cerebros. La primera fue en Ajá. Quien conoce un poco, o sea, lo único que conoce es él, la Argentina, no los que vivimos, ¿no? ¡Ah! Cuánta soberbia aparte, ¿no?
1966, en algo que se conoció como la Noche de los Bastones Largos, donde el gobierno de Onganía literalmente cagó a palazos a buena parte de los mejores científicos de la Argentina. Entre ellos, un señor que se llamaba César Milstein, que se terminó yendo exiliado a Inglaterra y tiempo después no solo se convirtió en premio Nobel, sino que además ese premio Nobel, el de Milstein, permite buena parte de los tratamientos oncológicos que existen hoy en día. Los avances oncológicos y los remedios oncológicos que se utilizan hoy en el mundo los hizo César Milstein. Los hizo, estaba acá, estaba estudiando en una universidad pública y era un becario del CONICET, un investigador del CONICET a quien terminaron echando a palazos. No son ideas nuevas. Esa ya la hizo Onganía. En 1993... el Banco Mundial le recomendó a la Argentina cortarle los fondos al CONICET porque el CONICET gastaba mucho y ahí vino, en ese momento vino el embate ese que ustedes veían en el video, donde Domingo Cavallo discutía con Susana Torrado, que es una demógrafa, y discutía y decía, bueno, no entienden nada, un investigador independiente del CONICET, y mandaba a los científicos a lavar los platos. Fue tal la reacción que se produjo esa marcha, que ustedes veían de archivo donde los científicos, burlándose de Cavallo, lavaban los platos. Y también se produjo una fuga de cerebros. A ver, ya que tienen ganas de hablar de fuga de cerebros, ¿ustedes creen que la fuga de cerebros que nosotros tenemos es la peligrosidad de que algún científico se vaya a vivir al exterior? ¿Que esa es la única fuga de cerebros que tenemos miedo de que pase o ocurra en la Argentina? Yo les quiero recordar que en los últimos 20 años degradaron tanto las condiciones de vida de los profesionales en Argentina que la fuga de cerebros que tenemos ya no es de los científicos. Es de todo aquel que tiene una posibilidad de vivir mejor y más dignamente en el exterior. Y para muestra basta un botón, lo que pasa con los chicos más jóvenes que deciden incluso ir a terminar sus estudios universitarios al exterior, con lo que significa desarraigarse y con lo que significa la ilusión de vivir desarraigado de tu país. La fuga de cerebros arrancó hace mucho tiempo, pero los medios de comunicación de eso no se ocuparon. ¿Les gusta hablar de fuga de cerebros? ¿Por qué no hablan de la fuga de cerebro de los niños que no pueden comer en Argentina? De esos adolescentes hoy, pero hace apenas un par de años, niños en desarrollo, que no tenían la comida para comer y por eso su desarrollo no fue el indispensable para que puedan razonar y reinsertarse en una sociedad que les permita estudiar y poder tener un laburo competitivo. No hay fuga de cerebros, ¿no? Cuando la mitad de nuestros chicos no puede comer y vivir dignamente. ¿No pueden hablar de la fuga de cerebros que hay localmente? Porque tenemos gobiernos que no le devuelven la dignidad a esas familias. Hablemos de esa fuga de cerebros. Digo, ya que les gusta hacer una sección en los medios de comunicación de cortes y piquetes, pues pregúntense cómo vamos a hacer con la fuga de cerebros de esos chicos que crecieron en la pobreza y hoy son adultos. Y que a la vez son padres. Porque reciben programas sociales, porque probablemente no puedan insertarse en el mercado laboral. Y nosotros, por eso mismo, como reconocemos que son víctimas de las malas administraciones de gobierno, creemos que tienen que seguir ayudados y asistidos por el gobierno, por un gobierno que no los tenga de rehenes o cautivos de organizaciones sociales, sino por un gobierno que les ayude o les ofrezca alternativas para aprender por lo menos algún oficio. ¿Por qué no hablaron estos periodistas de la fuga de cerebros que significa eso? Que nuestros niños estén mal alimentados. ¿Qué pasa con el periodismo que en una época de nuestra historia ponía una cámara donde había una necesidad y de repente tenías notas tan buenas como la de María Julia Oliván, que relató lo que significaba que una nena describiera que tenía sed, hambre de agua? ¿Qué, acaso se acabó? ¿O es que la pauta publicitaria hace que algunas provincias tengan blindaje mediático? Yo me lo pregunto, y no hay que irse muy lejos, ¿eh? A mí me gustaría saber qué pasa con la fuga de cerebros en Constitución en 11, cuando se apagan las luces de noche y corre la droga, que los deja a muchos como si fuera Walking Dead, lúmpenes caminando, porque no pueden razonar. ¿Por qué no se muestra eso? No es de ahora, hace años. Ese blindaje mediático, me pregunto, ¿por qué no hablan de fuga de cerebros ahí? Tienen otro criterio, sobre todo cuando no tienen préstamos de largo plazo, para invertir. Los científicos tendrán que refugiarse en las universidades, tendrán que refugiarse en otros lados o tendrán que irse del país porque no se engañen. No los van a contratar las empresas porque las empresas invierten en algo que va a tener una rentabilidad que les va a servir o que se les va a demostrar que les va a servir a corto plazo. La ciencia es una actividad de riesgo y de largo plazo.
Qué bárbaro, ¿no? Cuánta falta de materia de análisis sobre lo que hacen los científicos. Las empresas valoran mucho al buen profesional argentino. El problema es que las empresas no quieren invertir en Argentina. Y el argentino que tiene un mango para invertir contrata gente afuera y hace una empresa afuera. Porque las reglas de juego que este gobierno y los anteriores, en los últimos 20 años, para ser justa y un poco más también, ofrecen, son antiempresa, antiinversión, antiempleo. Cualquier empresa argentina valora al profesional argentino, porque pocos profesionales en el mundo pueden saber de la resiliencia y de adaptarse y de trabajar mucho más que las 6, 7 u 8 horas que dice el día que tenés que trabajar, como trabaja el argentino promedio. Yo quiero decirle a los periodistas que creen que hay determinadas profesiones que solo tienen una posibilidad de proyección en la esfera pública, que eso es mentira, y para pruebas basta lo que pasa en el mundo, en donde las empresas se pelean por contratar profesionales argentinos, no las universidades, las empresas. Nosotros queremos proponer un mercado competitivo para que esas empresas vengan a invertir a Argentina y contraten a nuestros profesionales. Así que quédense tranquilos los científicos argentinos, porque con solo ver que si se desregularizan algunas de las situaciones más complicadas de regulación que impiden la inversión de capitales en Argentina para poder invertir en economía real, confiemos en que se generen puestos de trabajo. Ahora, por supuesto, no se puede dar todo de golpe, porque si no irías a un choque cultural y los cambios tienen que ir acompañados por los cambios que emergen de la cultura. Yo creo que los resultados de la PASO están mostrando que hay un cambio cultural que la gente promueve y abraza, aunque los medios de comunicación, algunos no, se resistan. La forma y el fondo, porque mucha gente que lo vota a Milei después, suponete que Milei fuera presidente, lo va a tener que ver gobernar. Y no es lo que esperan. No. En muchos casos. En otros sí, pero en muchos casos no es lo que esperan. Y quizás tampoco va a poder hacer muchas de las cosas que prometió en campaña. Bueno, a ver, sí, Donald Trump dijo que iba a hacer un muro para dividir Estados Unidos con México. Y no lo hizo. Sí, sí. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Para mí es más parecido a Trump que a ningún otro candidato. Totalmente. Milei. Es muy parecido. Totalmente. Es muy parecido. Ojo cómo que desafía a los medios. Ojo que Trump fue un populista de derecha, ¿no? Es que, y bueno, y Milei es un populista de derecha. Yo creo que es un populista de derecha. Sí. Ahí se está cumpliendo cuando vos hablas de que hay cosas que podrá hacer y otras que no, el famoso teorema de Baglini, ¿no? Totalmente. A medida que se acerca alguien al poder, Te volvés más sensato. te volvés más de centro. Claro. Claro. Y bueno, ya de hecho ahora con el tema de la dolarización está hablando de, bueno, hay que ver, el primer año no, vamos a ver en el segundo. Yo escuché mucho esto como crítica general, ¿no? De muchos periodistas, Javier, no sé, argumentando que ahora que está más cerca de poder enfrentar una elección presidencial y ganarla, bueno, lo del teorema de Baglini, ¿no? Más cerca estás, entonces más de centro te volvés o más difícil sería poder sostener algunas cosas que planteas como cambios radicales. Yo quiero decirles que no veo ningún cambio en el discurso de Javier. Javier viene proponiendo este esquema de cambio para Argentina, tanto de la economía como de las condiciones del marco regulatorio o cambio legal, desde que yo tengo uso de razón. Y viene trabajando en este cambio hace un montón. Y lo veo tan convencido que lejos de creer que dio una marcha atrás en alguna de sus propuestas, lo siento firmemente convencido de que hay que poner primera y hacerlas. Yo lo que creo es que pasa con algunos periodistas algo diferente, que es que recién ahora lo toman en serio. Recién ahora toman a La Libertad Avanza como una propuesta seria, como un color político que está cerca de gobernar. Y eso los llevó a hacer algo que hasta ahora no hicieron, pese a que hablaban en campaña y la campaña y la campaña y el análisis político, que es ponerse a leer la propuesta de gobierno de primera, segunda, tercera y cuarta generación que propone Javier, el país que propone para los próximos 30 años Javier. Entonces, hoy creen haber descubierto un Javier que en verdad fue siempre el mismo. Hoy ellos descubrieron que hay propuestas que son para una primera instancia de 4 años de gobierno y otras pensadas para dentro de 30 años, cuando el cambio cultural te lo permite, porque, insisto, no se propone imponer,
se propone acompañar los cambios que la sociedad demanda, no imponerle a la sociedad cambios que no demanda. Entonces, recién ahora están analizando con profundidad y seriedad las propuestas de gobierno que hace bastante ya, varios meses, Javier y La Libertad Avanza propuso, y creo que estaban escritos y al alcance de estos periodistas, y que muchos de ellos pensaron que no tenía ni sentido de leer. Me parece que como colegas tenemos que reconocernos cuando alguien descolla con un análisis. Y para mi sorpresa, hubo un periodista que fue muy acertado en su mirada sobre lo que está ocurriendo hoy con los medios y el vínculo con Javier Milei, con los políticos y el vínculo con Javier Milei, con los analistas del espacio político, con los encuestadores y La Libertad Avanza. Y casualmente no fue un periodista de esos que tienen una prestigiosa carrera de antaño en el periodismo político. Mirá quién fue para mí, a mi entender, el más acertado. Se terminó la grieta. Epa. ¿Por qué? Viéndolo por los canales. Se terminó la grieta. No. Llegaste a una Argentina distinta. Puse el canal. Sí. No le daban al kirchnerismo. Puse el otro. Y no le daban al kirchnerismo. Se terminó la grieta. Ahora van todos contra Milei. No. Ahí Se lo va a llevar puesto a todos. Se lo va a llevar puesto a todos justamente por eso. Desde los medios, muchachos, no fuercen más porque no compra la gente. La gente no es onza. Mariano Clos, un ciudadano con sentido común, que le habla a una industria de la cual es parte hace muchísimos años y es exitoso en esta industria. Mariano Clos en el periodismo político, pero no deja de ser una parte indispensable de los medios deportivos, pero de los medios de comunicación al fin. Y dice, muchachos, no fuercen más nada porque la gente va a terminar desistiendo de elegirlos. Cada vez más Instagram, cada vez más YouTube, cada vez más redes sociales y cada vez menos rating en los canales abiertos por caso, ¿no? A mí me parece que hay muchos periodistas que se vinculan solamente con encuestadores, con analistas y con los candidatos que están entrevistando. Y se divorciaron también de la gente. Y hay otros que con sentido común están más cerca de la gente y se dan cuenta de lo que está ocurriendo. El sentido común me parece que es lo que está empezando a primar en Argentina. Y el análisis minucioso de cuántos legisladores va a meter, de cómo va a gobernar, de cuáles son sus vínculos amorosos, queda solamente para lo que evidentemente Javier denominó la casta. Y la casta está en el periodismo, está en los medios de comunicación, están los empresarios, están los dueños de medios, está en la justicia, está en la política, está en todos lados. Pero el sentido común es el que predomina y está en la mayoría. Sí, esa morocha sabe lo que necesito. Con eso todo siempre se ve más bonito. Y hoy, que no está me precipito. Los días con eso fueron mis favoritos. Morocha, que tienes lo que necesito. Con eso todo es más bonito.